Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Buenas tardes, amigos y amigas de Ecuador y el mundo. A través de Gafa TV Ecuador compartimos esta tarde un nuevo diálogo para hablar de lo que nos interesa, de lo que nos preocupa. Esta vez vamos a seguir hablando, pues, de lo que está de moda, llamémosle la pandemia, la situación, lo que pasa en Ecuador y en el mundo. Para lo cual hemos invitado al doctor Carlos Figueroa, médico, ex dirigente de la Federación Médica Ecuatoriana, para conversar con él qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa en nuestro país. Carlos, mucho gusto, buenas tardes, gracias por aceptar este diálogo. Como médico y como ciudadano, ¿cómo has visto el manejo de la pandemia, de la crisis sanitaria en el Ecuador por parte del gobierno ecuatoriano a 100 días y pico, a más de 100 días de la declaratoria de emergencia? Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Miren, yo creo que desde el inicio hubieron bastantes errores y creo que toda la población es testigo de eso, ya que incluso se tuvo que, la ministra Andra Muñoz renunció por problemas políticos internos. Y bueno, y posteriormente trajeron al ministro actual, diríamos de manera improvisada a ese momento, para que dé respuestas a los problemas de salud que han sido agobiantes y que lastimosamente durante este proceso de pandemia hemos tenido que asistir a la segunda pandemia, que es la pandemia de la corrupción, que precisamente se da en el área de salud. Es algo tenebroso, algo de locos realmente. Entonces, yo no he visto una acción concertada, acordada, estudiada entre el gobierno y los gobiernos seccionales, por ejemplo. O sea, cada quien lanza el disparo al aire el que puede, dispara cuando puede. Existe una desorganización total en el área de salud. Y lo que poco que pueden hacer, poco o mucho que puedan hacer nuestros profesionales, nuestros médicos, en las unidades de salud, las cuales están abarrotadas de pacientes en este momento y sobre todo no tienen carentes de recursos. Esa es la visión que, o sea, hasta un ciego podría detectarlo, porque realmente estamos en una etapa crítica. Sí, esa es la percepción que tenemos de los ecuatorianos, los periodistas y los ciudadanos de todo lado. Pero, ¿qué opinión tiene Carlos de Figueroa, médico, de su colega, el doctor Ceballos, para quien el presidente de la República siempre lo elogia y lo dice que es un científico? ¿Cuál es la opinión de médico a médico, Carlos, por favor? Bueno, miren, me han preguntado algunas veces, me han hecho esa pregunta. Y yo he dicho, vean, estimados amigos, el que hayan pasado haciendo un curso por el CDC de Atlanta no garantiza que sea ni un científico ni un excelente epidemiólogo o manejador de esta crisis. Así es que yo estoy muy consciente de eso y desafortunadamente no puedo aplaudir todas sus acciones y sé que existen muchas deficiencias. Yo creo que ahí estaban respondiendo a una cuota política que le estaban dando a la UDLA y no hicieron otra que mandar a su decano de ese momento para ponerlo al frente del Ministerio de Salud, un ministerio que viene arrastrando una crisis de 13 años y una crisis que realmente es para llorar, porque todos los técnicos que existían en el Ministerio de Salud, que se capacitaron durante muchos años, que se fueron al exterior, que hicieron hacer su PhD, etcétera, 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 gente que estudió en México, en algunos lados, sin embargo, fueron sacados de las áreas de responsabilidad, sino despedidos. Entonces, yo desde el inicio les dije, miren, esto es
de gente técnica. Esto no es discurso, esto no es de una gente que sepa de política, esto no es para María Paula Romo, esto no es para Ocles, esto no es para Lenin Moreno y para el vicepresidente, esta es una cuestión técnica porque están jugando, poniéndose en juego la vida de la gente, la vida de los ecuatorianos. Entonces, desafortunadamente, ese es el criterio que yo tengo que emitir, y no es que es la primera vez que lo digo, sino que ya han habido algunas veces que me han preguntado y lastimosamente tengo que decir lo mismo. Estamos conversando esta tarde con el doctor Carlos Figueroa. Él es médico y ex dirigente de la Federación Médica Ecuatoriana. En todo caso, todos los días que le vemos al señor ministro Ceballos, ministro de Salud, él es muy tranquilo, pasivo, él dice que todo está controlado. Ayer mismo decía que si es que tienen problemas de respiración, que vayan al centro de salud más cercano, y que en verdad hay 50 enfermos a la cola esperando ventilador, pero tranquilos, que todo está controlado. ¿Eso se compadece de un médico que está al frente de la vida y de la salud de los ecuatorianos? Bueno, tú, estimado compañero, amigo, tú mismo estás dándote la respuesta, porque mira que cómo va a asumir con una tranquilidad pasmosa y decirles, no, tranquilos, ya no hay puesto para nadie, pero no se preocupen, ¿sí? Ya no hay ventiladores, pero no se preocupen, ya no hay camas, pero no se preocupen. Miren, desde el inicio yo aconsejé que debía ser bien preparada la cuarentena, que el aislamiento tenía que ser bien preparado. Es más, en ese entonces sí decía yo que todas las personas que estén contagiadas tienen que ser aisladas en sitios específicos. No, yo no recomendaba el que se lleve a los hospitales y que se sature los hospitales, sino que, vean, hay coliseos, hay colegios, hay escuelas, que se adopten esas infraestructuras y que además se ponga con todos los servicios para mantener ahí controlada a la gente que estaba contagiada. Y ahora es demasiado tarde, ya no lo pueden hacer. Y no es, miren, por si acaso, yo antes del 24 de marzo, ¿sí?, emití una carta al presidente de la República, a María Paula Romo, al ministro, a los gobiernos locales, para decirles que esto necesitaba de una mejor estructuración, con temas básicos, aparte de la cuestión esta de todas las medidas, que ya me imagino que toparemos, de todas las medidas. Aparte de eso, necesitábamos organizar la difusión hacia la población de qué es lo que debía hacer, porque debían tener dos conceptos básicos, dos conceptos profundos que hasta el día de hoy no han podido meter en la población. ¿Cuáles son esos dos conceptos? Miren, el uno, el que sepa la gente qué es la carga viral, el número de virus y el tiempo de exposición al virus, para que se den cuenta y digan, ay Dios mío, si en cada tos, si en cada respiración me están eliminando los virus y me están contagiando, entonces yo tengo que evitar eso. Y para eso son todas las medidas sanitarias que me están recomendando, porque no es una medida. Yo les hice un resumen de 10 medidas que se deben tomar para poder prevenir el contagio del virus. Entonces, si no hacen caso de lo que se les recomienda, ¿sí? Y si tomaron algunas recomendaciones desde los médicos, porque no fue solo mi recomendación. Yo conversé con varios amigos y profesionales de la salud pública, y con ellos nos pusimos de acuerdo. Incluso yo en ese documento les decía, organícesen a partir de lo que ya existe, de los comités barriales, de los presidentes de barrio, de los presidentes de las juntas parroquiales, para que identifiquen dónde están los casos. Ese era el seguimiento, ese era el rastreo de los casos que nosotros solicitamos, pero a pesar de decirles, de darles masticado, hasta el día de hoy no han podido entender. Sí, hablaremos más tarde de lo que es el tema de esta entrevista. Este diálogo se llama Comunicación y Educación y Salud Pública, ¿verdad?
como antídoto para el COVID-19. Vamos avanzando un poco, Carlos. El gobierno desde el comienzo dijo que no hay transparencia, lo reconoció el propio presidente, que hay subregistros, dijo el propio presidente, que la ministra ha dicho permanentemente que es parte de la realidad lo que informan diariamente. Ahora mismo tenemos un registro para hoy de 56.342 contagiados y de 7.598 muertos en el contexto del COVID. Pero hay informaciones internacionales que dicen que el Ecuador tiene más de 21.000 fallecidos. Estos subregistros, ¿qué ocultan? ¿Por qué ocultan? ¿Cuál es el objetivo que está manejando el gobierno, Carlos? Miren, a ver, para que sea muy fácil de entender, el gobierno solo pone entre los casos positivos aquellos que tienen la prueba positiva, ¿verdad? Y los pacientes dicen sintomáticos, pero que no hayan tenido la prueba. Espero que sean todos los que hayan tenido. Pero simplemente lo que hacen las agencias internacionales es comparar el histórico de los muertos de nuestro país. Y dice, si murieron 100 en el mes de enero, 100 en el mes de febrero, 100 en marzo, abril y mayo, 100 son 500. Y esto me refleja que hay 200 o 150 en enero, 200 en marzo, 300, 600 en abril, y luego vuelve a disminuir mayo, junio. Entonces dicen, a ver, hago la suma, y no me da pues esta suma histórica de los muertos que ha tenido el Ecuador, como para creerle a este gobierno de que me está reportando la verdad. Ya, eso es lo que están haciendo, porque por lo menos, hasta ahorita, sí tenemos unos datos que parecen reales ¿cómo es? De cedulación. Registro civil. Registro civil, perdón. Y entonces con eso podemos trabajar. Eso es lo que ha hecho las organizaciones y los organismos internacionales y hasta los técnicos nuestros. Desde luego que se refleja mucho más, no cuando dicen nuestros técnicos, porque la capacidad de comunicación del gobierno y de algunos medios es mucho más grande que la que ahora nosotros tendríamos como personas independientes. Entonces es por eso que cuando se hace eco internacional sale y dice, vean, les están diciendo que mintieron. ¿Se acuerdan lo que hizo Jaime Bailey? Y le dijo, mire, es una desgracia lo que está pasando en Guayaquil. Y Roldán le dijo que le han maltratado, pobrecito, que le han dicho, pero era la verdad lo que le estaba diciendo. El periodista y el periodismo lo que estaba es enrostrándole la realidad y nada más. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, los números son más creíbles, los números internacionales, que los números que nos está dando el gobierno. En todo caso, Carlos, como médico, ¿qué conoces ahora mismo de lo que esté pasando en Quito? Porque Quito este rato está temeroso, está realmente preocupado por lo que desde que hace 3 semanas se cambió de semáforo rojo a amarillo, ha aumentado el número de contagios, de fallecidos, y se dice ya que está completamente colapsado el sistema de salud, tanto público como privado. ¿Qué conoces como médico, Carlos? Bueno, he tenido llamadas permanentes de los colegas, de las enfermeras, de los hospitales, diciéndome como, vea, doctor Figueroa, usted que es más público, por favor, comunique la realidad que está pasando. O sea, incluso a veces me podrán decir, podrían haber dicho que mis números son exagerados, pero yo en algunos de los twitters y de las comunicaciones que ponía es que ya los hospitales están saturados, que ya no había forma de contener al número de contagiados y de atender al número de contagiados. Yo mismo les decía, a ver, a mí no me digan mentiras, porque yo estoy atendiendo, yo y mis centros médicos nunca dejamos de atender. Yo hago una práctica privada a través de una ONG, pero nunca dejamos de atender, ni un solo día. Y nosotros desde el inicio atendimos a pacientes con coronavirus. Y desde luego manteniendo nuestra protección y todo, y nuestra responsabilidad hasta el día de hoy.
a pesar de no estar en la lista de los centros médicos para atender el coronavirus, pero hemos tenido que atenderlos. ¿Por qué? Porque resulta ser que nuestros pacientes se iban les mandábamos incluso nosotros desde el centro médico para decirles, miren, pidan que les hagan una prueba de coronavirus porque usted tiene síntomas de coronavirus. Que el uno venía con pérdida del apetito y con anosmia, que el otro venía con fiebre, que el otro venía con tos con dificultad respiratoria, que han venido muchos, porque desafortunadamente dejan pasar un poquito el problema y ya vienen con algo agravado. Entonces, esos pacientes regresaban porque decían, no me atendieron. Me dijeron que no, que esto es una bronquitis, que esto es asma, así, pero yo le estoy diciendo en realidad los diagnósticos que nos mandaban. Entonces nosotros, vea, va a tener que hacer el esfuerzo y hacerse la prueba particularmente. En este sitio es donde más barato hay de lo que nosotros conocíamos, decíamos acá, vaya para ese sitio y venga con el papelito. Y efectivamente con el papelito venían positivos. ¿Qué teníamos que hacer? Mandarles con el tratamiento, comprobando todas las cosas que se están haciendo a nivel internacional y mandarles a su casa porque no les querían recibir. O ya con el diagnóstico también, con el papelito, vean, usted ya puede necesitar intubación, por favor vaya al hospital para y pida y diga, aquí está mi diagnóstico, por favor necesito que me ingresen porque ya no puedo respirar. Ya, fíjese, no le estoy diciendo algo que no es real. Y otra cosa, mis colegas han reportado que en los hospitales de todo el país, ¿sí?, en su gran mayoría no cuentan con los elementos, dicen entre comillas, de bioseguridad, de protección, con los elementos de protección. O sea, una buena mascarilla. Por favor, tienen que usar el protector facial y peor aún si están en los centros médicos. Se ha comprobado ya en estudios sacados por Lancet y por otras respetadas revistas médicas que el protector facial junto con la mascarilla disminuye a menos del 1% la contaminación, el contagio. Y sin embargo, no permiten que utilicen. Yo tuve la desagradable experiencia de que me narre una pobre colega diciéndome del hospital del Guasmo de Guayaquil. Me llamó acá, a Quito. Me llamó y me dijo, doctor, esto es horrible. Yo he visto muertos a granel. Yo he visto muertos por decenas. Y tal es así. Tal es la desorganización del Estado, que incluso un médico de nuestro hospital, verán, del hospital de Guayaquil, hablo clarito, del hospital de Guayaquil, hasta la semana antepasada, digo hasta la semana antepasada porque me comuniqué la semana antepasada con ella, me decía, no encuentran el cadáver de un médico nuestro del hospital. Y la hija era médico que trabajaba ahí mismo, y la pobre buscando el cadáver de su padre, y no lo encuentra. Miren ese nivel de desorganización que tiene el Estado, y que lastimosamente no puede dar una respuesta adecuada a lo que está pasando en el país. Entonces, nosotros, desde los médicos, desde la práctica privada, tenemos que tratar de orientar. Y no les estoy diciendo de una institución enorme, les estoy diciendo de una ONG chiquita, por Dios, que se puede controlar bien, que no pueden tener hasta el día de hoy, de 4 centros médicos, ni un solo trabajador o profesional ha sido contagiado. El día de hoy he pasado una comunicación a todos, a pesar de haber tenido buenos resultados. Por favor, no vayan a relajar las medidas sanitarias que nosotros tenemos en nuestros centros para que no tengamos gente contagiada. Eso es lo que tenían que hacer. No era difícil, no era costoso. Costoso es toda la plata que se han llevado en los negociados que han hecho, no solo ahorita, ¿no? Porque ahorita es lo que salió el escándalo. Porque nosotros mismos, desde el año pasado, junto con Villavicencio, nos viajamos a Guayaquil a investigar lo del Teodoro Maldonado Carbo
Y en septiembre del año pasado publicó el portal de Fernando sobre lo que estaba pasando en las medicinas. Carlos, en todo caso, volvamos a la comunicación permanente, reiterada que ha hecho Carlos Figueroa al gobierno y a sus instancias para evitar, para prevenir, para bajar toda esta carga que estamos viviendo ahora mismo. Yo decía en el titular nuestro del diálogo, comunicación y salud pública, ¿verdad? Y para evitar que haya más contagios. ¿En qué consiste toda esa comunicación? Y eso era una forma, ¿verdad?, de prevenir, una forma de evitar mayores contagios en el país y sobre todo en Quito. Miren, ¿qué estoy haciendo en nuestros países? Miren, les explico que por cada tos o por cada estornudo se le pueden eliminar 200 millones de virus, así como se oye, 200 millones de virus. Y que en cada respiración normal de una persona que esté contagiada y hasta que no sepa que está contagiada, elimina 100 virus en cada respiración. Por lo tanto, si en cada respiración hay 100 virus, imagínense lo que es en un minuto. En un minuto son 1.600 virus. Y digamos, no, en 60 minutos, ¿cuánto es? Multipliquen por 60. Son más de 70.000 virus en una hora de respiración. Por eso es que hay que evitar las aglomeraciones. Por eso es que hay que evitar conversar por mucho tiempo en espacios cerrados con otras personas que no sabemos si tienen o no tienen el problema del coronavirus. Si es necesario para contagiarse solo 1.000 virus, 1.000, estoy hablando de que 200 millones se saca por un acceso de tos o de estornudo, ¿no es cierto? Entonces, si es solo 1.000, en cualquier momento que nos enfrentemos en espacios cerrados, vamos a contagiarnos. Por eso es que decimos, vean, no a los gimnasios, no a las discotecas, no a los sitios de diversión. ¿Por qué? Porque son sitios cerrados. Y les voy a poner un ejemplo clásico de los que yo estoy citando. ¿Se acuerdan del matrimonio de San Borondón? Fueron personas contagiadas a ese matrimonio con bastante gente asistente. Y todos en absoluto salieron contagiados. Todos salieron contagiados porque estuvieron horas de horas compartiendo el virus y pasándose el virus. Entonces, eso no podíamos permitir y eso había que educar y enfrentar valientemente el gobierno y toda la estructura de salud para indicarle a la gente cuál era el mecanismo de contagio. Y después de eso, de que la gente haga conciencia de que existen muchas posibilidades de contagiarse y del número de virus al cual está enfrentándose, entonces decirle, miren, para eso se tiene que tomar medidas sanitarias. Para eso tenemos que usar la mascarilla. Sí, pero los delincuentes de nuestro país nos hacen una mascarilla y le venden al Ministerio de Alíes una mascarilla que filtra menos del 50%. Entonces, el gobierno tenía que preocuparse incluso de repartir mascarillas, y yo le ponía en la comunicación incluso de tela, que sí sirven, que hay buenas telas para filtrar suficientemente hasta un 75-80% de carga viral. Y después venía el protector facial, para mí fundamental, un tema extraordinario. ¿Por qué? Porque el protector facial, aparte de eso, también evita que nos entren los virus por las mucosas de los ojos, porque por ahí también entra. Entonces, tenemos dos medidas básicas y tenemos la tercera. La tercera, que era lavarse las manos con agua y jabón, porque el jabón destruye a la membrana del virus. Y después de esto, decirle el por qué era necesario que se lave y que mantenga sus manos limpias. Si no hay el agua y jabón, tenía que usar el gel o el gel alcohol. Y después, cuarto, decirle pues inmediatamente
decirle a la gente no usen guantes. Yo tuve que sacarme el aire diciendo en todos los medios, por el Twitter, por todo lado, no guantes, no guantes, están recontaminando. Por favor, ¿cómo va a ser pues que la caserita de la esquina coja las monedas y a todos nos reparta el virus con los guantes negros? Esto no. Vean, ahí se ve la capacidad de una autoridad de salud, pues. Primero, de decir, yo fui el primero que se fue en contra de lo que decía la OMS. ¿Cómo así que no debemos ponernos mascarilla? No sean torpes. Aunque sean tecnócratas del primer mundo, aunque sean los... Pero yo tengo mis dudas de aquellos tecnócratas, por si acaso. Porque si me dicen que la que me va a aconsejar a mí es la tecnócrata Caroline Chan, digo, Dios mío, qué peligro. Porque ella está, por si acaso, en la OMS. Sí, entonces... Aquí está la reflexión, el cerebro de nosotros, de los ecuatorianos, decir, ya, entonces tengo que hacer esto, ¿no? Mascarilla, lavarme las manos, el protector facial, y otras medidas adicionales, pues hay de las sustancias para hacer asepsia y antisepsia. Entonces, explicarle a la gente qué es el amonio cuaternario, cómo lo puede usar, explicarle a la gente qué es el hipoclorito, cómo lo debe usar. Y hasta la gente campesina decirle, miren, ustedes también tienen posibilidades de limpiar sus gallineros, por ejemplo, con cal viva. En 20 litros de cal viva, una cucharadita, de cal viva y disolver. Y ahí con eso pueden lavar los pisos, pueden lavar las frutas que van a ingerir. Y sigo, te ruego que me permita solo una cuestión básica. Si todo esto se entendió, teníamos que decirle, miren, es necesario que en los sitios donde haya atención o concentración de gente haya corriente de aire. Se cree una cortina, ahora que tan de moda está la palabra virtual, se cree una cortina virtual de aire que diluya la concentración del virus. Sí, eso hacemos nosotros en nuestros centros médicos. Hacemos corriente de aire y si es posible, hacemos que la corriente de aire pase en el medio, no se ve, es aire, en el medio, la puerta, la ventana y la corriente de aire, entre el paciente y el médico. Diluye la cantidad de virus y no permite que haya un contagio. Miren, estas cosas sencillas tenían que explicarle a la gente. Y hasta decirle, miren, tienen que comer bien, tienen que comer vegetales, tienen que comer frutas, porque los antioxidantes, los minerales, las vitaminas se encuentran ¿en dónde? Se encuentran en las frutas, se encuentran en los vegetales. Bueno, medidas aledañas como por ejemplo el cómo acudir a la casa, cómo limpiarse, cómo sacarse la ropa, cómo cuidarse recogiéndose el pelo, rasurarse, el cortarse las uñas y limpiarse los dedos. Eso era lo que tenía que hacer el gobierno. Porque una cosa que deben estar en claro, no es que nosotros no hemos recibido ningún virus, ni ustedes tampoco. Todo el mundo podemos haber recibido ya virus, pero no en la cantidad necesaria para contagiarnos. Es decir, si yo recibí unos 50 virus, unos 60 virus, unos 100 virus, unos 200 virus, pero no fue la cantidad necesaria para desarrollar la enfermedad. Eso es lo que tenían que hacer y prepararle a la gente, pues. Muy bien, Carlos, entonces lo que hemos dicho nosotros en nuestra propuesta de diálogo, faltó comunicación y faltó educación para la salud. A estas alturas del gobierno, el gobierno en muchos casos se lava las manos. Pero para concluir, Carlos, esta pandemia lamentablemente, se dijo en un momento y se dijo de la OMS que no discrimina a nadie, pero los que están contagiados y los que están muriendo son los pobres. Exacto. Son la gente pobre, son la gente que está más expuesta. Entonces aquí también viene un asunto de desenmascarar la pobreza y la desigualdad de nuestros países, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Carlos, con esto concluimos. Mira, yo dije clarito que se va a decantar el virus y se va a ir donde tiene que irse, donde los pobres. Porque al inicio, claro, fue San Borondón.
De ahí se generó y nunca fuimos capaces de decir, dijimos, no, todo el mundo dijo que era la señora de la provincia de Los Ríos, cuando todo el mundo sabía que nuestros jóvenes burgueses se fueron a pasar vacaciones en Italia, en España, en Francia, y vinieron con los virus para acá, y después le pasaron a su empleada, le pasaron a todo el resto de gente, y bueno, la gente que tiene posibilidades se guarda bien, pues, porque puede incluso dejar de trabajar, amigos, ¿sí? Pero la gente pobre no puede dejar de trabajar. Y ya ahora, como ustedes ven, ¿dónde son los sectores que tienen mayor concentración de gente contagiada? Chillogallo, Chilibulo, acá en Calderón. La Ecuatoriana, todos esos barrios. Ahora sí ya sabemos dónde está. Como siempre, será nuestro pueblo el que pague los platos rotos y se morirán. Y, por favor, todos aquellos que tengan dificultad ventilatoria, sobre todo las personas gorditas, chiquitas, que tienen incluso menor capacidad pulmonar, porque desafortunadamente la grasa no solamente se ve en el globo de la barriga, también crece hacia arriba y hace dificultosa la respiración. La mayoría de gente, de conocidos, de gente que ha fallecido con el coronavirus, son pequeños y gorditos. Entonces, y además de enfermedades otras, desde luego, ¿no? Hay muchas enfermedades, la diabetes, la hipertensión, etcétera, que pueden ser cosas que vayan a empeorar los cuadros que se presentan, ¿no? Entonces, yo digo, miren, hasta ahorita, y si quieren un consejo, hasta este momento, tienen que hacer lo que yo les digo en este momento, lo que estamos aconsejando desde hace rato varios médicos. Todo lo que he dicho todavía no ha pasado, no es tarde para hacerlo, porque si no, veremos mucho más muertos. En todo caso, Carlos, gracias por tu tiempo. Y para despedir, en todo caso, diríamos que el gobierno no encuentra hasta el momento una actitud y un proceder que en verdad trate de salvar a este país de una posible situación más crítica, y sobre todo en la ciudad de Quito. La presión de los empresarios para el asunto de volver al trabajo, y hay una inquietud que tengo, con esto termino y que sea cortita. ¿Por qué el gobierno no ha hecho uso, por ejemplo, del estado de emergencia para disponer de las clínicas privadas para el servicio a las personas que lo necesitan? Y las clínicas privadas están haciendo un gran negocio, están realmente engordando sus carteras. Bueno, yo te diría una cosa, ¿no? Son pocas las unidades de salud que pueden atender coronavirus. La gran mayoría no lo pueden hacer, porque no hay terapias intensivas. Así es que la clínica de mediano o medianas o pequeñas no pueden atender a pacientes con coronavirus, solo las grandes y con limitaciones, con grandes limitaciones, porque los ventiladores no es que aparecen del día de hoy para mañana, no aparecen y además son caros. Lo que sí puedo decir es que este desgobierno total, por si acaso no estoy haciendo una propaganda a favor de Correa, soy un anticorreísta a muerte, porque sé que él fue el causante inicial de todo lo que estamos pasando, pero sin embargo este gobierno es un gobierno de ineptos, desafortunadamente. Y miren, si no fue capaz de pedir una contribución significativa a los empresarios, peor aún va a ser diciendo vamos a usar las unidades de salud, que por otro lado ya están llenas, no tienen, ni siquiera hay espacio para exigirle a la gente. En el metro no hay, acabo de ver el día de hoy, no hay en ninguna clínica espacio, ¿sí? Entonces no, este momento deberían corregir las cosas, escoger a los mejores cuadros que tienen. Por ejemplo, hay gente en las universidades, hay buenos cuadros, en la central, por ejemplo, hay cuadros de primera que podrían hacerse cargo de esta crisis. Y pues miren que no sé qué, o sea, no permitir que se agrande y que se agrave tanto, porque ya somos los primeros en mortalidad a nivel mundial, así es que, o sea, lo único que vamos a hacer es ser campeones de cajón, sin jugar ningún partido
de final ni semifinal, vamos a ser de cajón los campeones mundiales en mortalidad. Es algo terrible lo que nos está pasando. Pero lo que debería hacer, si sería un gobierno responsable, es poner a un técnico, eminentemente técnico, al frente, o alguien que tenga una idea más global de lo que es la salud y que pueda asesorarse de los mejores técnicos que todavía hay en el Ecuador y que recuerdo que han logrado combatir en anteriores epidemias o pandemias, han logrado hacerlo con eficiencia. Yo cuando fui estudiante vi cómo el equipo mejor formado de este país de epidemiólogos controló y no permitió que el cólera avance y pase de Ecuador a Colombia. Acuérdense que venía una ola terrible desde Perú, ¿no? Pero sin embargo nuestros ecuatorianos sacaron el aire, se fueron al sitio de trabajo, al área, al campo, donde estaban los casos en Esmeraldas, etcétera, y lograron cerrarle el paso al cólera, me acuerdo, ¿no? Y lo mismo tienen que hacer ahora, coger a los mejores técnicos, que sí los hay, pero que no están en el Ministerio de Salud, desafortunadamente pocos hay ahí, poquísimos, ¿sí? Están afuera, pero que deben decir, vean, señores, vengan, háganse ustedes patrióticamente, háganse cargo de esto, ¿quieren hacerlo? Yo estoy seguro que ellos sí lo harán. Con este mensaje nos quedamos en este diálogo que hemos tenido con el doctor Carlos Figueroa. Él es médico, ex dirigente de la Federación Médica Ecuatoriana. Lamentablemente somos campeones en corrupción, en ineptitud y en un sinnúmero de otras cosas, menos en atención al pueblo ecuatoriano. Carlos, mucho gusto, muchas gracias por comparecer esta tarde en GAFA TV Ecuador para Ecuador y el mundo. Amigos, muy amables, nos volvemos a ver el día de mañana. Hasta pronto. Un placer. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.